En el episodio de hoy quiero hablar con el tema a la manera de Dios y vamos a basarnos en Marcos 8, verso 29. Y lo que quiero resaltar por medio de este mensaje es el hecho de que Dios quiere hacer madurar nuestra fe. Él nos quiere enseñar a creer, a esperar, a confiar fuertemente en lo que Él dice, plenamente, aferrándonos a sus promesas y a su forma de hacer las cosas para que nosotros podamos ver la manera en que Él obra en nuestras vidas. Las escrituras nos hablan de los milagros que el Señor Jesús realizó y específicamente en este libro de Marcos vemos varios milagros maravillosos que el Señor realizó y que requerían de fe. Literalmente requerían de fe. Vemos cómo Jesús sana a un sordomudo en Marcos 7:31 y vemos también como en Marcos 8:22 un ciego es sanado en Betsaida. Vemos que en todo el recorrido de los evangelios, cuando hacemos un recorrido por ellos y los leemos, vemos que Jesús predicaba en las aldeas, en las ciudades, en las sinagogas, en las barcas, predicaba desde los montes, él desde donde quiera predicaba y estaba rodeado de mucha multitud. Estaba en esta ocasión nuevamente en Galilea, específicamente en Betsaida, en el caso del ciego que fue sanado. Y vamos a ver en este capítulo específicamente donde el Señor nos muestra esta sanidad de un sordomudo. Entonces, también vamos a ver esta parte del ciego que es sanado en Betsaida. Jesús hacía la obra donde quiera que él pasaba, porque si vemos el recorrido del libro de Marcos, desde que inicia, que es la alimentación, por ejemplo, de los 5,000 en el capítulo 6, y vemos en el capítulo 7 cómo Jesús anda sobre el mar, y luego vemos cómo sana a los enfermos de Genezaret, y vemos también cómo enseña sobre lo que contamina al hombre, pero luego viene la fe de la mujer sirofenicia, cómo esta mujer opera en una fe sobrenatural, de verdad, el Señor para traerle una respuesta. Ella mantuvo esa firmeza y recibió esa respuesta de parte de Dios, pero también vemos aquí en el verso 31, en el capítulo 7, cómo Jesús sana a un sordo mudo. Y quiero leer de la manera siguiente. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo Efata, es decir, sé abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Qué Dios tan maravilloso nosotros tenemos. De verdad que lo que Jesús hizo fue algo impresionante. De verdad nos lleva a nosotros ver ese método de que el Señor usaba, ¿no? Y también de los que acompañaban a estos enfermos. Por ejemplo, este sordo mudo fue traído al Señor. Y los amigos rogaban, quienes lo trajeron, rogaban para que Dios le pusiera la mano encima. Y cuando nosotros estamos en algún tipo de situación y queremos o necesitamos recibir un milagro de parte de Dios, entonces vamos a estar abiertos a lo que Dios va a hacer. O Dios puede sanarnos en el instante o el Señor va a sanarnos por etapa. Él tiene su método. Él tiene su método en estos casos que estamos mencionando. O sea, nosotros podemos venir voluntariamente a buscar la ayuda del Señor u otros nos pueden invitar, ven a la casa de Dios para que recibas esa bendición. Entonces, en este caso, le trajeron a esta persona sordo muda.
y rogaban para que el Señor le pusiera la mano encima. Ese era un reconocimiento a la autoridad divina, a ese poder que tenía el Señor para operar los milagros. Y de verdad que vemos cómo ese accionar del Señor a la manera de Él era algo impresionante. Eso ocurrió, como mencionaba anteriormente, en Decápolis. Y ellos pues vieron cómo Jesús accionó, porque Él lo tomó aparte de la gente. Y quizás nos preguntamos, pero ¿por qué Él no lo hizo públicamente? ¿Por qué no lo sanó ahí si Él era el mismo Hijo de Dios y tenía ese poder? Porque Dios tiene su manera de obrar, Él tiene su manera de hacer las cosas. Y tenemos que entender que había multitudes que lo seguían y Él hacía las cosas como para tener o sea, al estilo y a la manera de Él, como Dios, de una manera soberana. Él hacía cosas que la gente quizás no estaba esperando, o sea, tomó aparte a esta persona de la gente, se fue aparte, hizo lo que entendió que tenía que hacer, o sea, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo gimió y dijo, sea abierto. Entonces Jesús tiene su manera de obrar, como nos muestra la palabra, y al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Un milagro hecho evidente, algo poderoso porque Dios actúa en esa soberanía. Y por eso nosotros tenemos que creer que su manera de sanar es diferente en cada persona. O sea, Él sanaba de una forma a unos y a otros de otra, porque Él tiene su método. Y nosotros no debemos de intentar dirigir a Dios, darle órdenes al Señor y quizás cuestionar su manera de obrar, porque como decía, podemos utilizar formas para llegar a Jesús, o sea, que nos lleven o que nosotros salgamos al encuentro del Señor. Esas son dos actitudes que nosotros nos decidamos a salir al encuentro del Señor. Vemos también en el caso del ciego en Bethsaida, vemos cómo viene Jesús también a Bethsaida y le traen este ciego. Entonces, a él les rogaron que le tocase, también aquí les rogaron. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea. Fíjense la comparación, cómo estos pasajes nos muestran un método muy parecido. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y él mirándolo, estoy en el capítulo 8, en el verso 22, y ya del 22 en adelante, vemos en el 24, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. O sea, todavía no estaba completo el milagro, él veía algo que se movía como árboles, ¿no? Eso, veía a los hombres como árboles, pero los veía así, que andaban. Luego Jesús le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido. Y vio de lejos y claramente a todos. Así hace Dios. El Señor puede hacer las cosas por pasos, por etapas y tenemos que creer la sanidad que viene de Dios. En estos días tuve la oportunidad de presenciar un milagro en el lugar a donde estoy de una pareja que estaba siguiendo la fe, pero no se habían casado. Y ellos estaban perseverando, pero querían ordenar sus caminos. Al final, pues luego de batallar mucho, de esperar, de hacer gestiones, logran casarse. Resulta que esa señora, la señora, muy hermosa, la pareja, estaba en silla de ruedas. Estaba inhabilitada durante 20 años y aún así él la amaba, estaban yendo a la iglesia todo el tiempo y deciden casarse. Y de manera impresionante, el día de la boda, le dijeron, ponte de pie en un acto de fe y se paró. Ella se paró y ha seguido ya rehabilitándose y dejó la silla de ruedas. O sea, yo me quedé impresionada cuando me estaban narrando la historia de muy cerca. Yo decía, wow, cómo Dios hace algo maravilloso, porque, por ejemplo, en el caso de este ciego de Bethsaida,
cuando el Señor volvió otra vez y le colocó las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, entonces fue restablecido. Y Dios hace cosas maravillosas, porque así como este ciego vio de lejos y claramente a todos, esta persona también, pues sus piernas fueron fortalecidas y ha comenzado a rehabilitarse. Y no hay por qué cuestionar a Dios, porque no salió cantando, brincando y alabando a Dios, como dice el coro. O sea, salió, se paró, dio unos pasitos y ahora ya dejó la silla de ruedas y ahora le van a dar sus apoyos para que esta persona se rehabilite y sea restablecida, porque son personas que le están creyendo a Dios y quieren seguir caminando, quieren seguir avanzando, caminando literalmente. El esposo con su esposa al lado, quieren seguir caminando en la vida espiritual, así como Dios le habilitó las piernas para que ella fuera restaurada. Así ellos han seguido caminando porque ya van al bautizo y luego ya están recibiendo las instrucciones para ellos seguir creciendo de la manera de cómo a través de la enseñanza bíblica ellos van a seguir avanzando porque tienen el anhelo de servir al Señor. En el caso del ciego sanado en Bethsaida, el Señor lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea, no lo digas a nadie en la aldea. Sin embargo, ustedes pueden estar seguros que ese Señor lo tiene que haber dicho, Él me sanó, el Señor me sanó. O sea, con gozo, con alegría, porque generalmente uno no calla cuando uno ve los milagros maravillosos que el Señor realiza. Uno sabe que esto requiere de fe, pero Dios lo hace y uno de verdad no se lo calla, uno lo proclama con orgullo, uno dice, wow, qué bendición, cómo Dios hace de una forma tan impresionante un milagro en nuestras vidas. Por eso tenemos que creer y no desesperarnos, esperar que Dios actúe en su soberanía a la manera que Él lo va a hacer, que Él entienda, que Él quiera, porque Él es soberano. Entonces, eso es algo muy hermoso, o sea, de verdad, cómo Dios actúa en cada caso. Y vemos el caso, quiero que vayamos a Marcos 10:46 para ver cómo el ciego Bartimeo recibe la vista. Ese es otro caso que me llama poderosamente la atención. Este tiene un detalle, esta narración, esta experiencia del ciego Bartimeo, que para mí es muy poderosa también. ¿Por qué? Porque Jesús siguió su trabajo, siguió avanzando, siguió enseñando, siguió haciendo milagros, maravillas, señales, prodigios, y por donde Jesús pasaba, pues ese poder se sentía y la manera como él alcanzaba a las multitudes era impresionante. O sea, la multitud se acercaba, pero sabían que salía poder de él. Eso se sabía, eso se sentía. Y de verdad vemos como todavía en Jerusalén, en Israel, se reconoce el poder y la autoridad de Jesucristo. Es maravilloso ver cómo 2000 años después podemos hablar de ese poder tan maravilloso e impresionante que viene de él. Entonces, vemos como en el capítulo 10 de Marcos, el verso 46, dice la palabra lo siguiente: entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. O sea, eso era lo que él hacía. Estaba ahí mendigando, era ciego y bueno, no podía movilizarse, no tenía recursos, tenía que sobrevivir, no podía trabajar, así probablemente en esa condición. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con ese entusiasmo, con ese power, con esa decisión. O sea, cuando lo oyó que era Jesús Nazareno, dijo, esta es mi oportunidad. Aquí es donde yo voy a aprovechar. Aquí que yo voy a aprovechar para yo recibir el milagro mío. No voy a dejar que Jesús se vaya. No, no, este es el Señor, nada más y nada menos. O sea, él tenía una profunda fe en Jesucristo.
Y él estaba ahí sentado junto al camino, pero dijo, no, no me voy a parar. Y muchos les reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más. Hijo de David, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, y aunque lo reprendían, que se callara, él obvió esas recomendaciones y obvió la presión que le ejercía esa multitud. Él fue persistente en su solicitud. Él sabía que el Señor era el Rey de Reyes y Señor de Señores por la eternidad que iba pasando por ahí, Jesús de Nazaret. Y dice, no, aquí es lo mío, yo voy a salir de esta condición. Y fue decidido porque entonces dice en el verso 49, Jesús deteniéndose mandó llamarle. O sea que él hizo que Jesús dirigiera su atención a él. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Ay, ten confianza, levántate, te llama. O sea, no te llama otra persona, te está llamando el Señor. ¿Y qué hizo él? Arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Él no vino con la capa. De verdad que es algo impresionante. No sé de verdad cómo lo puedes interpretar tú, pero yo lo interpreto de una forma de que es un acto de decisión, despojarse de la capa, de esa capa que lo identificaba con una vida limitada y unida a la mendicidad, a una limitación física. Él arrojó esa capa y se levantó y vino a Jesús. Si la arrojó, evidentemente tenía que tener la convicción de que él iba a ser sanado enseguida, de que él iba a recobrar la vista. Y en este caso, la acción fue inmediata, en la respuesta, el resultado fue inmediato porque no fue por etapas. En el caso del ciego Bartimeo, la sanidad fue al instante. Al instante, Jesús respondiendo en el verso 51 le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recobre la vista. O sea, lo tenía claro, él quería cambiar de condición, él quería cambiar de estatus, él quería cambiar de vida. Por eso suelta esa capa y dijo, hoy es el día de mi salvación, de mi restauración. Esta es mi oportunidad, un encuentro con el Maestro. O sea, voy a salir al encuentro del Maestro. Suelto esta capa, me quito del lugar a donde estaba, en ese camino, en ese lugar donde él estaba sentado, se para porque estaba sentado junto al camino mendigando y lo más importante que hizo cuando él le pide al maestro que recobre la vista y Jesús le dice, vete, tu fe te ha salvado, es ver que enseguida recobró la vista y ¿saben qué? Y seguía a Jesús en el camino. Y aquí tenemos otra enseñanza. Muchas veces Dios hace milagros, maravillas, señales a nuestro favor y nosotros seguimos por otro camino que no es el camino y la senda del Señor. Esto es algo muy hermoso porque a los discípulos y les decían los del camino, porque era que andaban por los caminos. Entonces él comenzó a seguir a Jesús en el camino. O sea, le siguió los pasos a Jesús, siguió con todo este proceso de fe. Su fe fue fortalecida y él siguió al Señor. Y eso es algo hermoso cuando el Señor obra en nuestras vidas. Y si no somos creyentes, con más fe todavía tenemos que actuar sabiendo que el Señor pues nos invita a levantarnos, a escuchar cuando Él nos está llamando y nosotros dejar lo que nos impide acercarnos a Él, al trono de la gracia. Esto es algo maravilloso porque esta es una decisión personal. Si este ciego se hubiese llevado de lo que la multitud le reprendía, ¿no? Para que se callase. Él no logra este milagro, pero él clamaba mucho más y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea que cuando estemos entonces en medio de una situación,
nosotros saber que esa salvación espiritual es por fe, pero que la obra que Dios va a hacer en lo natural requiere de fe también. Y tenemos que decidirnos a seguir al Señor Jesús, seguirlo, porque nosotros le amamos, porque nosotros hemos recibido de Él la salvación, porque hemos recibido la respuesta, porque el Señor inclusive ha sobrepasado nuestras expectativas y tenemos que soltar entonces esa capa, esa atadura que nos limita, que nos une, que nos ata a lo que Dios quiere hacer en nosotros, que de verdad no permite que nos levantemos, que vengamos en pos del Señor. Y hoy es un buen día para meditar en esta palabra, meditar en estos 3 milagros que Dios ha hecho, porque nosotros podemos ser libres, tanto en el plano físico como en el plano espiritual. Todo esto tiene que ver con el accionar de la fe, tiene que ver con la firmeza de lo que nosotros estamos creyendo, porque si nos quedamos en una inercia, en un estado de estancamiento y no nos activamos y empezamos a seguir al Señor como el ciego Bartimeo, entonces no vamos a ver las proezas del Señor en nuestra vida. Y nosotros podemos recibir esa gracia y ver el poder de Dios actuar para nosotros, sea que nos hablen del Señor o que nosotros salgamos a su encuentro. Yo creo que es muy hermoso cuando nosotros no somos llevados, sino que nosotros salimos al encuentro del Señor. Y si nos invitan a abrir nuestro corazón para escuchar palabra, para deleitarnos en la casa del Señor, para asistir a una casa de oración, una casa de paz, a una célula, como se le llama. Entonces nosotros decir, bueno, yo quiero seguir al Señor, pero seguirle con compromiso. O sea, no porque nos estén llevando solamente, sino servirle con compromiso, con decisión. ¿Para qué? Para que se pueda mostrar esa obra transformadora de Dios en nuestra vida, para que se haga evidente. Miren cómo puedo dar testimonio de esa historia de amor tan hermosa, pero de esa fidelidad hacia Dios, de esa pareja que mencionaba ahorita, que hasta se casan estando la señora en silla de ruedas por 20 años. Y ese día, en un acto de fe en el templo, ella se puso de pie, se colocó de pies, dio unos pasos y ya está siendo restablecida como Dios restableció la capacidad de este sordo mudo, dice la palabra, de cómo Dios le sanó en el capítulo 7, en el verso 31 en adelante, y específicamente vemos cómo la palabra nos habla entonces de esa obra maravillosa, de cómo Dios abrió sus ojos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Entonces Dios puede desatar las ligaduras que nos atan a situaciones, a problemas, a limitaciones, para transformar nuestras vidas, y podemos ser persistentes y alcanzar entonces el oportuno socorro que viene del Señor. Por eso Bartimeo, mientras más le decían, cállate, no grites tan duro, que viene el maestro, él volvía a insistir, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces no podemos cerrarnos a, a estar en en ese mover que trae Dios a nuestras vidas, y dejemos a Dios obrar, dejemos a Dios obrar, busquemos su misericordia, la sanidad, al igual que el ciego Bartimeo. Y si el Señor te preguntara a ti ahora, ¿qué quieres que te haga? Uy, quizás la lista sería larga, quizás la lista sería larga, porque queremos tantas cosas, tenemos tantas necesidades o tantas expectativas, sueños, visiones, realizaciones que quisiéramos obtener, que pudiéramos pues proveer una lista larga de esas cosas, pero tenemos que tener claro qué es lo que nosotros queremos que Dios haga. Y si usted en este momento tiene lápiz y papel a mano, es un buen momento para contestar esta pregunta. ¿Qué quieres que te haga? Recordemos que la salvación es por fe y por gracia de Dios, o sea que vamos a seguir trabajando con nuestra manera de pensar, con nuestra forma de vivir la vida cristiana,
o de vivir nuestra forma de acercarnos a Dios. Acerquémonos, pues, como dice Hebreos 4:16, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, eso es algo, es una invitación muy bonita, es una invitación hermosísima. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, no le dé paso a la duda, no le dé paso a sus propias inquietudes, deje su razonamiento personal, no permita que se entronen esos pensamientos que le alejan de las misericordias de Dios, de la gracia que proviene de Él, porque en Él podemos hallar gracia para el oportuno socorro. No es solamente venir al Señor por necesidad y no esperar que otros nos traigan. La invitación queda hecha en este momento, en el día de hoy, para acercarnos a Él. ¿Saben por qué? Porque Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y esto se aplica hoy en día a nosotros, no a los discípulos, no a la gente a la que Jesús le hablaba. O sea, en Él nosotros estamos seguros, en Él nosotros vamos a ver un desarrollo, un crecimiento cuando permanecemos en Él. Recientemente, pues, me hice acompañar de una persona que por más de 50 años ha servido al Señor. Y es algo maravilloso de ver esta persona firme, aún en su ancianidad, en su condición, en su enfermedad, que para mí ha sido un gran modelo y es mi madre. Y de verdad que vine con ella al templo y se gozó, se regocijó en gran manera, oró. Para mí fue algo maravilloso porque he seguido su caminar, pero he visto la protección de Dios para ella, cómo ella se ha sostenido y cómo la mano del Señor la ha sostenido y ha llevado mucho fruto a través de su vida. Así debemos nosotros saber que tenemos que caminar y aferrarnos al Señor, permanecer en Él, aunque vayamos a otro país donde la fe no es muy, vamos a decir, común o los encuentros cristianos, donde la gente es de poca fe, no hay una estructura de fe marcada. Entonces, nosotros saber que podemos permanecer en Él, permanecer en su palabra, buscar dónde congregarnos, nosotros buscar qué hacer. Si estamos en la iglesia, pues podemos llevar mucho fruto si nos educamos en la palabra y dejar que Dios obre, porque Él tiene su manera de obrar. También con personas que no son creyentes, a las cuales le predicamos y sabemos que pueden tener un toque del maestro, recordando que separados del Señor nada podemos hacer. O sea que la invitación queda puesta para que tomemos en cuenta lo que dice Juan 15:5 sobre esta invitación también a permanecer en el Señor con firmeza, a llevar, porque por en medio de Él podemos llevar mucho fruto y separados de Él nada podemos hacer.